El cáncer renal es uno de los más frecuentemente diagnosticados en España. Está en 7ª posición. Cuesta creer cuando no es la enfermedad más mediática o de la que más solemos oír hablar. Sin embargo, todos aquellos que entran en ese proceso sufren, entre otras cosas, una montaña rusa de emociones al enfrentarse, en primer lugar, al diagnóstico. Vamos a hablar de ello hoy en De Viva Voz, esta acción con la que pretendemos escuchar esas experiencias, escuchar a esos pacientes para ayudar a otros pacientes, una acción de la Asociación de Pacientes Alzheimer y de Bristol Myers Squibb. Y para hablar de las emociones, de las sensaciones que nos atraviesan cuando comenzamos con el proceso de un cáncer renal, tengo aquí conmigo a Antonio Lagares. ¿Qué tal, Antonio? Hola, muy buenas tardes. ¿Es correcto lo que he dicho, Antonio? ¿Es una montaña rusa de emociones el momento en que empiezas en este proceso del cáncer? Sí, se asemeja mucho a una montaña rusa. Tenemos momentos muy duros, momentos más llevaderos, momentos de satisfacción. Todo va a depender un poco en qué momentos de la enfermedad estamos. Al principio de la enfermedad, cuando te lo diagnostican, la impresión que eso te provoca, los sentimientos que te provoca, son muy duros, emocionalmente muy duros. ¿Cómo recuerdas tú aquel momento? El momento del diagnóstico creo que fue en 2016, ¿verdad? Sí, fue un momento que no me lo esperaba, fue algo inesperado, fue un diagnóstico casual y que me generó un impacto emocional impresionante. Es decir, yo nunca contaba ni nunca me esperaba tener un cáncer renal porque nunca había tenido ningún síntoma que me hiciese pensar en ello. Fue un diagnóstico casual y además un diagnóstico que venía acompañado de un pronóstico no muy bueno, porque era un estadio muy avanzado y porque aparte había metástasis en varias partes de mi organismo. ¿Y todo eso te lo plantean de repente, en el mismo momento? De momento me plantearon el cáncer y después me fueron dosificando el resto de la información. Lo urgente era que tenía que operar ese tumor. Y aparte era una operación de altísimo riesgo porque aparte de tener un tumor muy grande, tenía una invasión de la vena cava inferior, con lo cual aquello complicaba muchísimo la operación. Y después tenía metástasis que me comentaron posteriormente y todo ello pues generó un impacto emocional tremendo en mi vida. Te encuentras que no te lo crees, al principio hay como una especie de esto a mí no me puede pasar, una cierta negación al proceso. Después hay un estadio de un bajón anímico, un miedo tremendo, una incertidumbre a lo que va a pasar, qué va a ser con mi vida, qué va a ser con la vida de mi familia, cómo me voy a encontrar. Toda una serie de preguntas que te hacen que hace que en principio te quieras rebelar contra la enfermedad. Sin embargo, claro, una vez pasado esas emociones tan negativas y esa incertidumbre que te provoca un proceso de esta magnitud, pues en mi caso yo me detuve un poco, dije, bueno, esto es lo que hay, qué es lo que puedo hacer para seguir adelante. Y bueno, cambió un poco mi actitud. Dije, lo que esté en mis manos es lo que yo tengo que hacer, lo que ya no está en mis manos, que está claro, pues, en los médicos. Aunque imagino pues, que eso no pasa de un día para otro. Pues es un proceso de varios días de asumir la enfermedad. Se te pasan muchas cosas por la cabeza, un poco haces un balance de tu vida, ¿no? Bueno, es que en tu caso te plantean un estadio 4 de la enfermedad, 4. Metastásico, con afectación de pulmón, de la cava, me has dicho, de la vena cava. O sea, tú te planteas un escenario con una incertidumbre muy alta, incluso un mal pronóstico, ¿no? Muy mal pronóstico y por lo tanto, en más de una ocasión contemplaba la posibilidad de morir muchas veces. Y hace 6 años de esto, ¿eh? Y eso... Quiero que lo sepa la gente, porque claro, te están escuchando, te están viendo. Y resulta que eso pues, te hace, cuando ves la muerte, la posibilidad de morirte tan próxima, te hace replantearte muchísimas cosas, ¿eh? Te haces un repaso de tu vida, te acuerdas de las personas que están a tu alrededor y a las que quieres. Tienes ese miedo a la pérdida de todo lo que tienes. Y eso genera un temor, una inseguridad, unos miedos que te acompañan durante mucho tiempo mientras no eres capaz de asumir la enfermedad y decir, bueno, esto es lo que hay, ahora a partir de ahora, ¿aquí qué hago?
pues hay que adoptar otras posiciones más proactivas, más de decir, bueno, voy a hacer lo que yo pueda, lo que esté en mis manos, porque yo no me quiero morir. Claro, porque efectivamente una vez el miedo te atenaza, que me parece inevitable, tal como lo estás contando, ¿cómo pasas de esa sensación que te ha invadido a las emociones que te ayudan a coger el impulso necesario para llevar a cabo un tratamiento con operación, con muchas situaciones que además van a generar un esfuerzo físico, ¿no? Primero, el tomar una actitud de decir, yo tengo que, hasta donde pueda y dependa de mí, yo quiero sanar, yo quiero curarme. Querer. Querer, eso es fundamental, querer salir hacia adelante. El tener siempre una ventanita de esperanza hacia el futuro. Después es también el tener el apoyo de las personas que te quieren, de la familia, de los amigos, de tu entorno, que también es fundamental. Yo creo que eso es básico para poder seguir adelante. Y después el no querer morirte. Es decir, yo tenía muchas ganas de vivir, sigo teniendo muchas ganas de vivir. Creo que esta enfermedad, si algo positivo me ha dado, es el que todavía cada vez tengo más ganas de vivir y el saber apreciar la vida de otro punto de vista que no lo hacía antes. Eso es fundamental. Entonces, mi actitud a partir del diagnóstico fue siempre muy proactiva, cumplimiento a rajatabla de los tratamientos, hacía todo lo que me decían, mi actitud era de querer siempre salir adelante, aunque hubiera cosas que me costaban hacerlas, yo las terminaba por hacer, y creo que eso fue en parte también una parte importante de que esté aquí, que haya sido una evolución positiva a mi enfermedad. Estás aquí hace 6 años de ese diagnóstico, de ese terrible momento con un pronóstico tan malo. Estás aquí para ayudar a otros pacientes. Llevas una vida... Llevo una vida prácticamente normal ahora. Prácticamente normal ahora. Tuve varias fases en mi proceso oncológico, tuve varias fases de estar mejor, estar peor. Yo todavía sigo tratamiento como es lógico. El tratamiento a día de hoy lo tolero bien, no fue siempre así, hubo épocas de este proceso que tuve problemas severos, problemas importantes que me lo hicieron pasar muy mal, de sufrir bastante, pero afortunadamente a día de hoy tengo una vida prácticamente normalizada, ¿no? Yo creo que eso también hay que reseñarlo. ¿Has vuelto a trabajar, de hecho? He vuelto a trabajar, Creo que es otro reto que me hizo vivir. Es decir, no me quería yo desprender de lo que era antes y no quería desconectar de lo que era antes. No quería aplicarme esa idea de ya no vales para nada. Me he resistido siempre a eso, he querido ser siempre muy activo, muy proactivo, he querido luchar por la vida y no sé en qué grado eso me ha ayudado a estar aquí. Pero me parece interesante el enfoque, Antonio. ¿Tú crees que tu actitud te ha ayudado contra la enfermedad? Yo estoy convencido de que sí. Y esto también me gustaría decirlo para los demás pacientes. Yo creo que es muy importante la actitud que tengamos, esas ganas de vivir, esas ganas, esa capacidad de decir hago lo que haya que hacer para seguir adelante. Lo que te dicen los médicos, los profesionales. Todo el mundo. Y después es importantísimo también el acompañamiento que tengas, y creo que también es importantísimo, y se habla muy poco, esa parte del ser humano que muchas veces somos reacios a hablar de ella, que es esa parte espiritual que tenemos todos. Es decir, sea religioso o no sea religioso, sea filosófico o no sea filosófica, pero esa parte, cuando uno la trabaja de una forma importante, creo que también es un buen soporte para seguir adelante. Tener tu propia forma de entender la vida, los valores de la vida, lo que todavía te queda por hacer en la vida. Es decir, muchas cosas que no se habla de ellas y no le damos la importancia que tiene a esa parte espiritual de la persona. Y digo espiritual en el mayor, amplio concepto del término, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y de hecho, algo que no se habla es de esto, es decir, tenemos parte del tratamiento que está muy avanzado, los tratamientos oncológicos, pero esa parte emocional, unas veces por miedo, otras veces por temores, otras veces porque es parte de nuestra intimidad, por muchas razones no la abordamos. Y si esa parte
no está bien ajustada, yo creo que también desajusta parte del resto del tratamiento, ¿eh? Yo creo que eso es un mensaje que me gustaría dejar claro, al menos en mi experiencia personal, Claro. me ha servido de mucho. Que es la que tú usas para ayudar a otros y por Que tanto... es la que yo quiero transmitir y que, aunque el pronóstico sea muy sombrío, como ha sido en mi caso... Fue tu caso, efectivamente. Un pronóstico tremendo. A mí me llegaron a decir tanto tiempo de vida. ¿Cuánto era? 30 meses. 30 meses, o sea, 2 años y un poquito más. Y hace 6 años. Y hace 6 años. Y cuando me dijeron aquello, que me lo tenían que decir porque lo pregunté y porque yo quise informarme bien de mi enfermedad para construir algo que era real y no tener más miedos de los que tenía, sino que atenerme a lo que había, a la realidad que había. Cuando me dijeron eso, estaba al lado de mi mujer, pues se puede imaginar todo el mundo cómo nos hemos quedado, y cuando sales del momento en que te lo dices, pues claro, dices, ¿qué hago durante 30 meses? ¿Cómo los voy a aprovechar? Entonces eso te hace pensar muchas cosas, te hace replantearte la vida, es tremendo, ¿no? Entonces, si no lo abordas desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, con cierta fortaleza, es muy fácil que te derrumbes. ¿Qué fue lo primero que pensaste que ibas a hacer tú en esos 30 meses? Primero, si soy sincero, arreglar las cosas que tenía pendientes para que las personas de mi entorno pues no les quedasen resueltas, ¿no? Eso fue, en la práctica, eso fue lo primero. Y después lo segundo fue decir, quiero estar al lado de las personas que quiero y que me quieren y aprovechar todo segundo de mi vida. Y en tercer lugar dije, voy a hacer todo lo que sea posible e incluso imposible por poder seguir viviendo con las personas a las que quiero, a las que amo y a mis amigos y seguir adelante. No quiero, con la edad que tenía, que de aquella no llegaba a los 60 años, no quiero morirme tan pronto. Es decir, entonces, todas esas reflexiones que fui elaborando, porque esto lo estoy contando en 5 minutos, 10 minutos, pero todas esas reflexiones que me llevaron mucho tiempo, porque tenía tiempo además para ello, pues me han hecho pues tener esa energía, esa fuerza que en determinados momentos en que me podía venir abajo, pues volvía a pensar en estas cosas y eso me ayudaba a recomponerme. Entonces yo creo que eso me ha servido de mucho. Y si de algo me ha servido esta enfermedad es para apreciar la vida y, si se me permite la expresión, para dejarse uno de tonterías. Ahora me importan 4 o 5 cosas, las cosas importantes de la vida, y creo que eso pues muchas veces no lo pensamos, nos dejamos absorber por el mundo, por el trabajo, por no sé qué más, y no nos quedamos con las cosas importantes de la vida. Las cosas importantes en la vida pues se reducen a muy pocas cosas. Y hay que saber disfrutar de esas pocas cosas para poder seguir adelante. Ese trabajo lo hiciste a partir del momento en que te dijeron 30 meses. Hay que recordar que hace más de 72 meses de aquello, que tú ahora mismo, lo has dicho antes, llevas una vida casi normal, te encuentras bien, estás en tratamiento y ahí tiene que ver tu actitud, pero también, por supuesto, la cirugía, la medicina, la inmunoterapia, todo junto. Quería preguntarte, ya que hablamos de emociones y de sensaciones, una vez traspasada el umbral, ¿no?, de la puerta de aquel médico que os da la noticia, estás con tu mujer, luego hay un universo de personas ahí fuera, tus amigos, tus compañeros de trabajo, el resto de la familia, y para ellos también es nuevo y puede que difícil relacionarse contigo y tú con ellos. ¿Cómo son esos momentos? ¿Qué sensaciones te llevas de aquel entonces? De aquel entonces me llevo sensaciones, la sensación global positiva, porque aquellas personas que pensabas que las tenías sí me han demostrado que estaban ahí. La familia más íntima, mis verdaderos amigos, que ya sabía que eran mis amigos, pues me lo han confirmado. Pasaron la prueba. Pasaron la prueba con sobresaliente. Pero sin embargo también me he llevado sorpresas en que parece que como tienes un proceso en el que la expectativa de vida es corta, pues parece como si estuvieras amortizado, si se me permite la expresión. Es duro, ¿eh? Entonces, bueno, sí, pero ya no eres el mismo Antonio, ni eres la misma persona, ya, bueno,
no sé, me he llevado algunos chascos de gente que pensaba que podía responder de otra forma y que no ha respondido de esa manera. Entonces, te sirve también para seleccionar, si se permite, hacer un cribado de las personas. Te ayuda a conocer también cómo somos las personas. Hay personas que realmente contaba, si sabes, que eran así y que no me han sorprendido de forma positiva, pero también había personas que contaba con que iban a responder de otra manera y no lo han hecho. Y eso te provoca una cierta frustración. ¿Cómo haces tú esos días en los que sientes frustración por una actitud que no te ha gustado o porque te encuentras mal, por un tratamiento o por una mala noticia que te han dado, de esas que se suceden, a veces son buenas, a veces son malas, referente a la enfermedad? ¿Qué haces en los días malos para levantar el ánimo, para recuperar la emoción positiva? Bueno, hay días que eres capaz de hacerlo, de levantar el ánimo, y hay otros días que no eres capaz de hacerlo. Los días que no eres capaz de hacerlo, lo primero que procuraba hacer era estar entretenido, es decir, procurar hacer alguna actividad que me llevase la mente a aquello que estaba haciendo. Una lectura, un crucigrama, lo que fuese, escuchar música, lo que fuese. Y cuando me encontraba con un poquitín de esa fuerza, basándome en las cosas que tengo y que no quería perder, pues decía, no, yo tengo que esto, aunque hoy estoy mal, voy a caminar un poco, aunque hoy no tengo hambre, voy a seguir comiendo, aunque hoy no puedo hacer esto, voy a intentarlo. Es decir, esa capacidad que hay que tener de superación ante las adversidades, que muchas veces eres capaz y otras veces no. Cuando no eres capaz no hay más remedio que aceptarlo, pero cuando hay un mínimo de fuerza, un mínimo de aire, podríamos decir, hay que intentarlo. Esto es una carrera de fondo, es una lucha permanente, y después creo que otro factor fundamental es que cuanto más tiempo ganemos, el tiempo corre a nuestro favor. Los avances en la medicina, en los tratamientos, desde hace como 10 años, el tratamiento de cáncer renal ha cambiado tanto que hoy los pronósticos son mucho más favorables que hace años. De hecho, tú has participado en un ensayo clínico. Yo he participado, bendito ensayo clínico. Bendito ensayo clínico, sí. Bendito ensayo clínico. Entonces, el ganar tiempo también es ganar esperanza, y esperanza de vida, y posibilidades de vivir más. Por lo tanto, yo cuando tenía un mal momento buscaba todos estos argumentos, decir, aguanta ahí, que el que aguanta vence, como dice el refrán, y me agarraba a esas cosas. Es verdad que había días que no era capaz y los pasaba muy mal. Hacía una cosa, que era llorar. Y creo que es muy bueno llorar a veces. Y creo que es una forma de expresar los sentimientos y las emociones. Y por lo tanto, tanto solo como acompañado, a veces lo hacía solo, pues lloraba y me quedaba como relajado. Otras veces hacía técnicas de meditación, otras veces hacía técnicas de relajación, que creo que bien hechas, y he estado entrenando un poquitín en ellas, ayudan muchísimo. Pues Antonio, creo que nos has dado muchísimas claves para quienes estén buscando en esta entrevista cómo cambiar las emociones negativas por las positivas, o simplemente el día que son negativas, saber que mañana será otro día y que podemos llorar, podemos seguir aprendiendo y podemos también superar la situación adversa y estar como tú, que me parece que eres un gran ejemplo. Bueno, no sé si soy un gran ejemplo o no, lo que sí ojalá haya los menos enfermos de cáncer posible, pero a aquellos que están afectados por esta enfermedad, yo les mandaría un mensaje, que es que nunca hay que perder la esperanza y que mientras podamos tenemos que seguir, no me gusta la palabra luchar, seguir trabajando para seguir adelante, y que esa predisposición y esas sensaciones de querer seguir adelante junto con el manejo adecuado de las emociones, creo que son claves para seguir avanzando. No entro en la parte médica porque ya no me corresponde, pero que afortunadamente si juntamos ambas cosas, no quiere decir que uno supere siempre el cáncer, pero que tenemos más posibilidades de superarlo seguro. Y ahí está tu ejemplo. Muchísimas gracias. No hay de qué. Muchas gracias a vosotros también.